En el periodo del 70 al 90, en estos años, es cuando realmente se inicia formalmente el desarrollo del turismo. Hasta ese momento, es decir, hasta principios de los 70, teníamos una economía eminentemente primaria y en el 1971 el Congreso Nacional aprobó la primera ley de incentivo al desarrollo turístico. Puerto Plata fue el primer polo que se diseñó y se puso en marcha con todos los elementos para un proyecto de esta naturaleza, a partir de estudios elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de los incentivos, la inversión privada nacional siempre fue dubitativa con respecto a estos emprendimientos, lo que motivó que los desarrollos hoteleros en Playa Dorada se ejecutaran bajo la modalidad de condohoteles, es decir, complejos de apartamentos que se vendían a nacionales y extranjeros, para ser usados 9 semanas por los propietarios y ser rentados a los turistas el resto del año bajo una operación hotelera convencional. En ese entonces no se consideró todavía el modelo todo incluido. Playa Dorada fue un gran éxito en su momento. Sin embargo, el mayor impulso a la industria turística a nivel nacional se produjo en los 80s, década en la que se realizó una serie de ajustes institucionales que consistieron en la liberación cambiaria y de las tasas de interés en el mercado financiero, la adopción de una política de cielo abierto y la eliminación de las restricciones migratorias y otros que se constituyeron en los mayores estímulos al turismo, sin menoscabo de lo que ya se había hecho antes de los años 80, como la primera reforma a la Ley de Inversión Extranjera en el año 78, la creación de la Secretaría de Turismo en el año 79 y la propia Ley de Incentivos. La historia revela que tan importante como el detonante de la costa norte y la adopción de una ley de incentivo, lo fue la adecuación de la política cambiaria, monetaria y financiera en el estímulo al servicio turístico, que es una actividad exportadora, sin dejar de reconocer la importancia de la paz social y de la seguridad ciudadana y jurídica que el país ya había alcanzado. A lo largo de los 80 se registró un fuerte crecimiento en la inversión extranjera canalizada al turismo, ya no solo en la costa norte, sino también en el este de la isla, que además de excelentes playas, ofrecía un clima menos lluvioso. En 1984 abrió el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y en el 86 el primer hotel de inversión española. Y esto último coincidió con la creación del polo turístico Macao-Punta Cana. Con los nuevos capitales empezaron a llegar recursos humanos especializados y reconocidas marcas de prestigio internacional, sobre todo de España. En el periodo del 90 al 2000, el crecimiento de la oferta hotelera desbordó el nivel de la demanda y se empezó a experimentar una tendencia a la baja en las tarifas, lo cual se agravó con el surgimiento del Caribe mexicano y de Cuba como competencia. El proceso de expansión de los años 90 se concentró principalmente en el este y tuvo lugar sin la participación del Estado, que estuvo tan ausente que ni siquiera participó en el ordenamiento del uso del territorio que desde 1986 había sido declarado destino turístico. Las empresas, además, tuvieron que autoproporcionarse todas las infraestructuras básicas. Un proceso similar se registró en Juan Dolio, Bayahíbe y Samaná. Las comunidades que se fueron creando anárquicamente alrededor de los nuevos desarrollos turísticos y sus carencias tampoco motivaron la intervención del Estado. Así, arribamos al año 2000 con una oferta hotelera que ya posicionaba al país como líder en llegadas dentro del Caribe, pero con grandes deficiencias que han venido afectando la competitividad del producto turístico que vendemos. En efecto, el contraste entre los modernos resorts y sus entornos carentes de calles, aceras, iluminación vial, sin servicios públicos, faltos de señalización y de puestos de información, sin un sistema de transporte organizado y seguro para los turistas y locales, se constituyeron en los mayores obstáculos para la diversificación y el desarrollo de la oferta complementaria. La providencia divina y quizás la rentabilidad a la inversión
y el hecho de que los principales inversores procedían de España, y esto facilitaba los planes de algunos que hacían su primera experiencia de expansión internacional, permitió que aún con tantas limitaciones, el sector privado continuara invirtiendo y aumentando la promoción internacional, área en la que el Estado empezó a participar cuando se estableció y especializó el impuesto de $16,370 a cada pasajero que entrara y saliera de la isla. La evolución experimentada por el turismo hasta principios de este siglo permitió que esto se convirtiera en la actividad más importante, no solo de la economía dominicana, sino de toda la región del Caribe, en la cual somos líderes. Actualmente, el país posee 66.088 habitaciones hoteleras, sin contar los condominios turísticos que agregan alrededor de unas 5.000 habitaciones adicionales. Es decir, que en cuanto a la planta hotelera, somos el destino de mayor tamaño en el Caribe y en Centroamérica. En el 2011 nos visitaron 4.2 millones de turistas, lo que representó algo más del 20% del flujo turístico que recibió el Caribe. En el primer semestre de este año hemos registrado un incremento de 7% con relación a la llegada del primer semestre del año pasado, lo que permite anticipar que el total con el que cerraremos este año posiblemente se acerque a alrededor de los 4.6 millones, aunque ha habido una reducción en la estadía promedio de cada huésped. La composición del mercado asigna un 52.71% a Estados Unidos y Canadá. Le sigue Europa, que globalmente aportó el 31.7%, y de este origen los dos mayores emisores fueron Francia con el 7% y Alemania con casi un 5%. Los principales mercados emergentes, como Rusia, aportó 3.65%, Argentina casi un 3%, Brasil un 2%. La ocupación promedio que registramos en el 2011 fue de un 74%. El aporte directo e indirecto que el sector realiza al Producto Interno Bruto se estima en más de un 20%. Así, por ejemplo, las compras que realizó esta industria al sector agropecuario durante el 2010 sumaron 16.981 pesos dominicanos, según la última encuesta de consumo realizada por Azonadores y la Junta Agroempresarial Dominicana. Un reciente estudio realizado por la prestigiosa firma consultora Ecocaribe determinó que en el 2010 el sector turismo aportó al fisco alrededor del 23% del consumo que realizan los turistas en el país, o sea, 35.000 millones de pesos, lo que significa que en promedio cada turista pagó en impuestos $234.50. Los datos de la balanza cambiaria del Banco Central atribuyen al turismo haber generado durante el 2011 la importante suma de más de 4.200 millones de dólares, que representa más del 30% de los ingresos totales por concepto de las exportaciones de bienes y servicios. Es relevante comparar esta cifra con los 4.670 millones de dólares que representan las importaciones de petróleo durante el 2011. Esto significa que el turismo cubrió el 93% de la factura petrolera del año pasado, sin contar que en el año anterior, es decir, en el 2010, dado que los precios eran inferiores, la cobertura fue de un 122%. Sin esta industria, el país estaría apagado. Aparte de lo anterior, el turismo crea empleo directo e indirecto, contribuye a cambios profundos en la cultura, acerca la civilización a los lugares más recónditos, ayuda a abrir la mente y a ver el mundo como una oportunidad, enriquece a los habitantes no solo materialmente, sino incrementando su bagaje espiritual. Hace conocer el nombre del país y sobre todo es el único sector en que sin temor a equivocarnos y sin desmeritar a los demás, posee condiciones para servir de empuje, de ancla y de impulsor del crecimiento a través de las demandas múltiples de bienes y servicios que se generan hacia los demás sectores. En otras palabras, el turismo ejerce una función de integración productiva y en otras áreas
del desarrollo humano. No obstante haber logrado que el turismo se convirtiera en la actividad motora de la economía, debemos corroborar que en la última década el ambiente para los negocios ha estado condicionado por graves trastornos y desajustes de efectos globales, pero en particular negativos para el turismo. En efecto, el derrumbe de las Torres Gemelas en septiembre del 2011 marcó la industria de viajes, provocando una fuerte caída del flujo turístico hasta el 2003 inclusive. Concomitante con esto, desde el comienzo del 2000, las constantes subidas del petróleo han estado impactando los costos de los viajes y los costos de producción internos del país, al tiempo que nuevos países competidores como China e India aparecen en la economía mundial, afectando a sectores de nuestra economía que se habían desarrollado, como son las zonas francas. A esto se suma, en el orden interno, la crisis financiera del 2003-2004, que causó una gran devaluación y ulterior apreciación cambiaria, cuyas consecuencias continúan impactando el costo del producto turístico. La segunda mitad de la primera década del siglo no ha sido más favorable. La crisis financiera que se inició en Estados Unidos ha adquirido carácter global y ha afectado al mercado europeo, lo que ha acentuado la caída del flujo turístico del viejo mundo, que llegó a representar en su momento hasta más del 60% de la llegada de visitantes extranjeros que recibíamos por vía aérea. En este cargado ambiente, el turismo ha tenido que lidiar con todos estos factores externos y también con los elementos endógenos, como el alto costo de la energía, las distorsiones del régimen fiscal que penalizan las exportaciones de los bienes y servicios, los ineficientes servicios de infraestructuras y la costosa e inflexible carga laboral que favorecen las actividades y las empresas informales.